Y este estudio que estamos teniendo ahorita sobre Jesús nos permite conectar mucho más con Él. ¿Por qué razón? Porque mientras más le conozcamos, podemos saber también qué le gusta, qué no le gusta, qué espera de nosotros, que todo sobre Jesús. Entonces va a ser mucho más fácil para ti conectar con Jesús. Cuando estás con un desconocido y de repente te dicen, pues acércate y háblale, pues dices, pues ¿de qué le hablo? ¿No? A alguien que no conoces. Como pues le empiezas a hacer plática del clima, pues qué frío, qué calor, pues el tiempo y qué difícil la situación. Ya sabes, los clásicos temas como para sacar plática a alguien que no tienes ni idea de quién es. Pero cuando más conoces a alguien, pues las pláticas son profundas, las pláticas son mucho más, digamos, de conocimiento, ya profundizas mucho más, ¿no? Ya no es superficial la relación. Entonces, la importancia de este estudio, de conocer a Jesús en profundidad, nos lleva a tener una mayor experiencia y comunión con Jesús. Va a ser mucho más fácil para nosotros el establecer una conversación. Vas a empezar a ver cómo en tu oración, pues ya sabes más, reconoces muchas más cosas de Jesús y entonces vas a poder fluir porque vas a decirle, Jesús, como cuando tú, ¿no? Como cuando tú hiciste, como cuando tú tal, como cuando a ti te pasó de cosas que a lo mejor antes pues no teníamos en el radar. Y el saber muchas cosas de Jesús nos permite tener una conversación y una relación mucho más profunda con Él. Vamos a ir a conocer la experiencia humana de Jesús. Ahora, cómo fue que Jesús vivió en la tierra y qué hizo, qué no hizo, como todos los detalles de su pasar aquí en la tierra, que no fue tan largo. En realidad tuvo 33 años humanos, o sea, 33 años para experimentar su vida humana. No fue tan largo porque pues, ahorita vemos el promedio de vida y pues andará a lo mejor en 70, 80, no sé. En ese tiempo, en tiempos antiguos, pues vivían hasta 400 años y así, ¿no? O sea, eran periodos de vida más largos. Sin embargo, el periodo de vida de Jesús, hombre, no fue largo a comparación de los tiempos ni actuales ni pasados, ¿no? Estamos hablando de 33 años. Entonces vamos a revisar lo que Jesús hizo y quién fue Jesús durante esos 33 años de existencia humana, que tuvo su experiencia humana. Y también vamos a conocer un poquito de experiencia humana de aquellos que pudieron convivir con Jesús físicamente. Nosotros pues no tuvimos ese privilegio. Hoy tenemos el privilegio de convivir con Jesús de una manera distinta, pero hubo gente como sus discípulos, sus amigos, la gente que sí lo conoció personalmente, sí lo pudo ver, cómo lo experimentaron, cómo experimentaron a Jesús de esa manera, desde lo cercano, y que nosotros también, como esos, también podemos hoy experimentar a Jesús de la misma manera cercana, incluso hasta más, ¿no? Dependiendo del hambre que tengas tú de conocer a Jesús. Pero antes de que profundicemos en la experiencia humana de Jesús en la tierra, debemos tener bien claro cuál fue el propósito de Jesús hombre. Ya vimos la sesión pasada quién es Jesús Dios antes de nacer. Estuvimos platicando de en qué andaba Jesús antes de venir a esta tierra y ahorita vamos a ver cuál es el propósito de que Jesús cobró humanidad. ¿Cuál es el propósito de que Jesús vino a la tierra y cobró y se hizo hombre? Vamos a comenzar a explorar quién es Jesús hombre en este tiempo. En resumen, Jesús hombre, por si quieres anotar ahí, es Jesús el hombre, es el plan maestro de Dios para restaurar el propósito del hombre. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a verlo en Hebreos 2, del 5 al 18. Hebreos 2, 5 al 18. Pero aquí vamos a ver cómo sabemos cuál fue el plan maestro de Dios para restaurar el propósito del hombre. ¿Ya estamos listos? Esto aquí habla de Jesús hombre, Jesús el hombre. Y dice en el verso 5 del capítulo 2 de Hebreos: es más,
no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. Dice, porque en cierto lugar las escrituras dicen, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O un hijo de hombre para que de él te ocupes? O sea, aquí está haciendo una pregunta de ¿qué somos nosotros como humanos para el Dios Todopoderoso y el Creador de todas las cosas? Como para que Dios voltee a vernos a cada uno de nosotros. Sin embargo, por un poco de tiempo, los hiciste un poco menor a los ángeles y los coronaste de gloria y de honor. Les diste autoridad sobre las cosas. Le diste autoridad sobre todas las cosas. ¿A quiénes? Al hombre. Le diste autoridad sobre todas las cosas. Y esto es interesante porque muchas veces en nuestras vidas vivimos controlados por las cosas y no nos damos cuenta. A veces es hasta inconsciente. Las situaciones nos controlan, el deseo sobre obtener algo físico y material nos controla y es más grande que nosotros a veces. Y entonces vivimos para obtener cosas y las cosas es por lo que en realidad a veces nos movemos como humanidad, perdiendo este sentido que nos dice aquí que Dios nos puso ¿qué? Con autoridad, nos dio autoridad sobre todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que entender que somos más que cualquier cosa en este mundo. Y muchas veces vivimos al revés. Y esa es una de las trampas de la vida humana, en la que el Satanás no tiene que andar a veces todo el tiempo atrás de ti o ahí metido en ti, sino simplemente con ponerte una distracción como de una cosa que para ti sea una tentación o para ti sea un tema en donde tú te quedas distraído, te deja ahí entretenido. No sé si tienes perro, pero yo a mi perro le doy una botella de botella así de plástico, vacía y todo, y ahí se puede quedar entretenido un buen rato. Entonces así es Satanás muchas veces con nosotros. No es que esté ahí cuidándonos todo el tiempo, ni ahí pegados con nosotros, sino viene y te avienta la botella vacía y ahí te quedas tú entretenido con lo que para ti es llamativo, con lo que para ti es como lo que te está llamando la atención. Entonces tenemos nosotros como hijos de Dios ir más allá de eso y detectar cuando traemos que el Satanás nos aventó una botella para quedarnos, no te voy a hacer caso. Y aunque sea difícil para ti, decir, ay, la botella, y me dan ganas de ir a mordisquearla y a estar ahí pegado y entretenido con eso, decir, no voy a caer en esto porque eso es parte de hacernos menor de las cosas. O sea, ya la cosa me controló, ya la cosa es lo que tomó el control y eso significa que ya le di un valor mayor. Entonces, ¿qué aguas ahí? Tenemos que estar bien atentos a no distraernos haciéndonos menor a las cosas de este mundo y cayendo en la trampa de quedarnos ahí entretenidos con las cosas, ¿no? Ahora bien, sigue diciendo en el verso 8, ahora bien, cuando dice todas las cosas significa que nada queda fuera, pero todavía no vemos que todas las cosas se han puesto bajo la autoridad de ellos. O sea, ahí mismo en la Biblia está reconociendo que desde este tiempo y hasta el día de hoy sigue pasando esto mismo, ¿no? O sea, la naturaleza humana caída tiende a esto. Desde toda la humanidad, desde la historia de la humanidad, desde que Adán y Eva lo demostraron que las cosas fueron más importantes, que le dieron un peso mayor a decir, ay, ¿a qué sabrá esto? Cuando tenían una instrucción muy clara de no tocarás este fruto, ¿no? No comerás de este fruto. Y allá fueron, justo el que les dijeron, no tocarás de este, ahí vas. Y nosotros a veces estamos igual, ¿no? De repente te dicen, no esto, y ese es el camino que agarras. Ese es el camino que a veces seguimos porque nos causa curiosidad. Humanamente tenemos esa espinita de decir, ¿y a qué sabrá? ¿Y por qué será que no lo debo de tocar? ¿O por qué será que no debo de ir ahí? Y entonces quieres explorar eso de la manera humana. Pero nosotros tenemos que estar mucho mayor, más en lo espiritual, tomando acciones de decir, no, esto es una trampa.
¿no? Aquí voy a caer y si ya me dijeron que no, pues no, y obedecer la voz de Dios. Entonces, aquí mismo dice que todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de ellos. Significa que todavía hay cosas que tienen más autoridad sobre el hombre. No obstante, en el verso 9, no obstante, lo que sí vemos es a Jesús. Lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor a los ángeles. Esto aquí nos está hablando de las características de Jesús, que Jesús tiene un rango mucho mayor, que pues Jesús es Dios, ¿no? Entonces es mayor que cualquier ángel. Sin embargo, aquí dice por un poco de tiempo, estamos hablando de esos 33 años que tuvo de existencia, solamente se le dio una posición un poco menor a los ángeles. ¿Por qué? Porque se hizo hombre. Se hizo hombre, o sea, fue completamente hombre. Jesús fue completamente hombre y tuvo la misma experiencia que estamos teniendo tú y yo en esta tierra. La misma experiencia la tuvo él. Y debido a que sufrió la muerte, porque así como nosotros un día nos va a tocar morir en este cuerpo físico, también Jesús experimentó la muerte, y no cualquier muerte, fue una muerte, dice, por nosotros. Ahora está coronado de gloria y de honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. En el verso 10 dice, Dios, para quien por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Esto es muy interesante porque estamos revisando un poquito. ¿Se acuerdan que hace 8 días decíamos de cuáles eran algunas de las cosas que Jesús hacía antes de nacer? Y una de las cosas que Jesús hacía era estar haciendo el plan para venir a la tierra a cumplir su misión. Y aquí dice que Dios eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Esto es interesante porque dice no eligió llevarse a todos sus hijos a la gloria. Entonces dice eligió llevar a muchos de sus hijos. Y eso es lo que queremos ahorita, que muchos conozcan de Jesús, que muchos alcancen la salvación, que muchos, aunque sabemos que no todos, no todos. Va a haber gente que lamentablemente pues no va a querer creer, no va a querer creer en Jesús, no va a querer creer en Dios. Y aunque la voluntad de Dios o el deseo de Dios aquí es que muchos, pues muchos no es todos. ¿Estás de acuerdo? Si no dijera aquí, eligió llevarse a todos y agarraría parejo y diría, ok, la humanidad completita y ninguno se queda, vámonos. Pero aquí hay testimonio, está explicando que no vamos a ser todos. Sí, muchos, pero no todos. Entonces, que seamos nosotros de estos muchos, que vayamos a la gloria junto con Jesús. Y luego viene una palabra interesante aquí que dice, convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarnos a la salvación. Entonces imagínense a Dios planeando todo esto desde antes de la creación. O sea, Jesús ya estaba creado en la mente de Dios, ya sabía Dios que iba a hacer este plan para salvar al mundo. Y dice aquí que convenía, ¿a quién? A Dios, hacerlo mediante ¿quién? Mediante Jesús. Y no solamente de mandarlo y decir, bueno, ya apareció Jesús, porque pudo haber sido plan de Dios, decir, bueno, tengo que mandar a Jesús, sí. ¿Cómo lo mando? Y empezó, yo me imagino a Dios diciendo, pues lo puedo mandar que baje así en sus carruajes, pues es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces que baje en sus carruajes, se aparezca enfrente de todos como Rey de Reyes y Señor de Señores que es, y de repente todos volteen, se impacten y caigan rendidos a mis pies los que serán llevados a la gloria. Y hubiera sido ese un buen plan, ¿no? Dices, bueno, pues nos evitamos sangre, sufrimiento, no hay clavos, no hay espinas, no hay nada así, ¿no? Pero no fue el plan así. El plan era que hubiera que, mediante él,
sufrimiento. Así le convenía a Dios que mediante el sufrimiento de Jesús se hiciera un líder perfecto y apto para llevarnos a la salvación. Entonces, que Jesús viniera como vino, que Jesús muriera como murió, que Jesús tuviera la vida que tuvo, todo fue planeado por Dios. Nada se salió de las manos, nada era desconocimiento de Dios, nada era de, y de repente se le salió de las manos a Dios y de repente lo crucificaron. Chin, pues no era así la historia. No, todo eso ya estaba en la mente de Dios, en el corazón de Dios, en la misma vida de Jesús, ya estaba ese plan que estaba organizado desde el principio. Y lo que nosotros tenemos que entender muy, muy claro es que todo eso se planeó para que nosotros recobráramos nuestro propósito original. Ahorita vamos a ver cuál es nuestro propósito original como humanidad. Entonces, ¿qué es parte también del plan de Dios? Dice en el verso 11, por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Cuando tú tienes el mismo Padre que otro, ¿qué eres del que tienes el mismo Padre? Hermano. Entonces, aquí tenemos una cosa interesante que empezamos a ver. Cuando Jesús vino a esta tierra y estuvo entre nosotros, los que estamos, digamos, siendo reconocidos como hijos de ese mismo Dios, nos convertimos en hermanos de Jesús. Entonces en ese momento podemos empezarnos a reconocer con una hermandad con Dios. ¿Una hermandad qué significa? Pues es un lazo fuerte, ¿no? De los lazos familiares, los lazos de hermanos son unos de los lazos más fuertes que existen. El lazo más fuerte que existe, pues obviamente es el de padre e hijos, ¿no? Porque de ahí proviene. Pero luego, del que salió de donde saliste tú, ese es un lazo muy fuerte, ¿no? Y esto que está haciendo Jesús aquí es decirnos que provenimos exactamente de donde proviene Jesús. Entonces nos están llamando hermanos, hermanos de Jesús. A ese grado fue plan de Jesús. Imagínate entonces qué tan importantes somos nosotros, cada uno de nosotros para Dios, como para decir, tú eres hermano de Jesús, tú eres hermano de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Padre. Por esta razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Termina el verso 11. El 12 dice, pues le dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Entonces, parte de lo que vino Jesús a hacer es, como Jesús hombre, tenía varias misiones. Uno era el reconocernos como hijos de Dios, el reconocernos como hermanos de Jesús, el limpiarnos, el lavarnos, y él dice aquí, darnos esas buenas nuevas y alabar juntos, porque dice aquí, y entre tu pueblo reunido te alabaré. Entonces, uno de los objetivos también es que Jesús nos vino a enseñar cómo alabar al Padre. Cómo alabar al Padre. Entonces, nosotros lo que hacemos hoy de juntarnos, de reunirnos a alabar a Dios, pues es parte de lo que Jesús nos ha enseñado, que es alabar al Padre. No es porque se vea bonito, no es porque se escuche bonito, no es porque la pasamos bien cuando alabamos a Dios, sino porque Jesús nos vino a mostrar cómo alabar al Padre. En el 13 dice, también dijo, pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos de Dios, yo y los hijos que Dios me ha dado. 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre. Tú podrías pensar, no, pero si son hijos de Dios, deberían de ser los ángeles. Pero aquí no dice que los ángeles sean los hijos de Dios. Los ángeles son creación de Dios. Pero los hijos de Dios son los seres, ¿qué? Humanos, hechos de carne
y sangre, o sea, yo, o sea, tú, o sea, nosotros. Nosotros recibimos exactamente herencia por medio de Jesús. Dice el mismo 14, dice, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Hablando de Jesús, siendo Dios, también se hizo y tomó forma de hombre, con carne y sangre, que fue la materialización de Jesús. Pues solo como ser humano podría ser, dice, pues solo como ser humano podría morir y solo mediante la muerte podría quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Para morir, ¿qué hay que hacer? Primero, sí, vivir, haber nacido, ¿no? Nadie que no haya nacido puede morir. Entonces, por eso es que Jesús tuvo que tener un nacimiento físico para después, ¿qué? Morir. Y eso es plan de Dios. Ese fue el plan perfecto de Dios trazado desde el cielo. Antes de haber venido Jesús, ya estaba escrito todo esto y ya en su mente de Dios, en su plan perfecto, ya estaba dicho, tiene que nacer así, tiene que morir así, y va a ser por esto y esto y esto, estos objetivos, ¿no? Entonces todo esto de Jesús no es un invento de la noche a la mañana. Ya existía este plan por parte de Dios y Jesús le tocó pues materializarlo. Por eso decimos que Jesús es el autor y consumador de la fe y es el verbo. Jesús es el verbo porque con el verbo ¿qué haces? Los que estudiamos español, accionas. El verbo es la parte de la acción, lo que ejecuta, es el ejecutivo. El verbo es el ejecutivo. Entonces, Jesús fue el que ejecutó el plan que organizaron Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estando juntos y de repente dijeron, ¿cómo vamos a hacerle para que restablezcamos la comunión entre el hombre y nosotros? Pues no hay de otra más que vaya Jesús, uno de nosotros, o sea, parte de nosotros de Dios, pues no uno de nosotros, sino Dios mismo materializado a través de Jesús, y que Él se encargue de hacernos restaurar esa comunión, restaurar esa relación entre el hombre y Dios. Entonces el objetivo de Jesús para venir a la tierra era cumplir el plan que estaba organizando Dios, ejecutarlo. Y Jesús, siendo hombre, pues pudo haberse echado para atrás. Y varias veces tuvo debilidad, varias veces vemos ahí cómo fue tentado, porque era hombre. Entonces pudo haber caído y pudo haber fallado porque era hombre. Sin embargo, Él nos muestra en su vivir cómo conducirse para no fallar, cómo conducirse cuando hay debilidad, cómo conducirse en medio de las situaciones complejas en la humanidad. Por eso fue hecho carne y sangre. Entonces, como ya había una perdición de la humanidad, el plan de Dios para rescatarnos fue Jesús. Únicamente de esa manera el Hijo podría liberar a todos los que vivían esclavizados y por temor a la muerte. El 16 dice, también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles. Esto es interesante también. O sea, ya había ángeles en la tierra en ese tiempo. Pero aquí dice que Jesús no vino para echarles la mano a los ángeles, sino para cumplir esta misión de restablecer la relación entre el hombre y Dios. Y solamente Jesús, ningún ángel, porque Dios hubiera dicho también, pues manda un ejército de ángeles y entonces aparécete todo el ejército de ángeles a los hombres y de repente que les digan el mensaje de que hay que restablecer la relación entre ellos y nosotros, y el que se convenza bien y el que no. Podría ser otra opción del plan de Dios. Sin embargo, aquí dice que no vino a ayudarles a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham, o sea, a los hombres, a nosotros. Entonces, Jesús no murió por los ángeles, Jesús vino y ejecutó este plan por ti
y por mí. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Por tanto, en el 17, por tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos. Porque tenía que vivir la experiencia humana igual que nosotros, Dios, y sentir lo que nosotros sentíamos. Y pensar como nosotros pensábamos para decir, sí se puede, ¿no? Él nos vino a mostrar que sí se puede, porque fue hombre como nosotros. Y porque a veces nosotros decimos, no, es que no se puede. La carne es débil y no se puede. Pues si Jesús pudo siendo hombre, y si ya hubo un hombre en la tierra que lo hizo siendo hombre, pues tú también puedes. Ya no lo demostró, no hay pretexto. Por eso vino y se hizo hombre, para mostrarnos y darnos el ejemplo de que sí es posible cumplir la voluntad de Dios. Y entonces estamos en el 17, era necesario que todo sentido se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios, y entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Verso 18, y con ese terminamos, dice, debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, entonces puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Como Él se hizo hombre y Él ya pasó sufrimientos y situaciones, entonces a veces nosotros le echamos bastante drama a la vida y nos gusta pues decir, es que esto que me está pasando, nadie lo puede superar, y creemos que somos como los únicos que estamos viviendo una situación compleja. Pero aquí dice que Jesús pasó por sufrimientos y pruebas. Pues Él fue azotado, fue herido, fue por ni de verla ni temerla. Y vivió esa experiencia de rechazo, de juicio, de muchas cosas que nosotros vivimos normalmente en la vida, en la escuela, en el trabajo. En la vida vivimos muchas situaciones que nos vamos a ir viendo más o menos reflejados en Jesús, ahora que vayamos profundizando en sus 33 años de vida, y vas a ver cómo ahí dices, sí, a veces yo me he sentido así. ¿Y cómo le hizo Jesús? Para cuando nosotros nos sentimos en esos momentos de depresión, de tristeza, de angustia, de traición, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo reaccionó Jesús? Y ese es un ejemplo para decir, pues yo no sé qué hacer, pues vamos a ver qué hizo Jesús. Aquí dice que pasó todo eso porque por ahora entonces, por ese motivo puede que ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Entonces, si tenemos un ayudador en esta tierra es el Espíritu Santo. Y a través de Jesús podemos obtener, a través del Espíritu Santo, perdón, podemos obtener la ayuda que Jesús nos brinda en este tiempo. Pero viene a ayudarnos en todas las pruebas. Entonces, no importa cuán compleja es tu situación o cuán compleja es tu prueba en este momento, Jesús es la solución. Jesús es el camino para obtener la salida. Jesús es la salida en cualquier situación. Entonces, si tú estás pasando situaciones muy complejas en este tiempo, que sientes que te rebasan, entonces tu ayudador es Dios. Y si tú te acercas a Dios, ahí vas a encontrar todas las respuestas y la solución a tu situación. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios para el hombre, el cual se había perdido al pecar en el huerto del Edén? Y el propósito de Jesús fue venir a restaurar ese propósito. El plan original de Dios para Jesús, ¿ya se entendió? O sea, el plan original de Dios para enviar a Jesús era venir a restaurar la relación con nosotros los hombres, ¿sí? Y que nosotros no perdiéramos nuestro objetivo. Pero ¿cuál era entonces el objetivo del hombre que habíamos perdido? ¿Cuál era el objetivo del hombre que perdimos? El plan original de Dios para el hombre fue, es y ha sido siempre el dominio, gobierno y reino sobre la tierra. El dominio, el gobierno y el reino
sobre la tierra. Eso lo perdimos desde que Adán y Eva se equivocaron, desobedecieron. Y eso fue lo que hizo que se rompiera. Por eso a veces no podemos dominar en esta tierra, no tenemos gobierno y no tenemos reinado en la tierra como humanos. Y al contrario, nos dejamos gobernar, nos dejamos dominar y nos dejamos reinar por las cosas, por las personas, por todo. ¿Por qué? Porque perdimos ese objetivo por el cual el plan original de Dios al poner a los hombres en la tierra era que nosotros domináramos sobre toda la tierra, que nosotros gobernáramos sobre toda la tierra y que nosotros reináramos sobre toda la tierra. Y cuando Dios decide mandar a Jesús a la tierra o venir a través de Jesús, mejor dicho, cuando Dios decide venir a través de Jesús a la tierra, lo que quiere es restablecer esa comunión con nosotros y que nosotros recuperemos nuestro plan original. Entonces, tu plan original de ser humano es gobernar, dominar y reinar en la tierra. Vamos a leer en Génesis 1:26. Génesis 1:26 al 31. Dice ahí: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Estaba hablando con Jesús y con el Espíritu Santo. Ya lo vimos la sesión pasada, en la Trinidad estaba Dios completo en sus tres maneras de expresión, que era el Hijo, el Espíritu Santo y el Dios Padre, y entre ellos estaban haciendo la creación, y dice: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Y luego inmediato dice: ¿ellos qué? Reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, sobre los animales salvajes de la tierra, sobre los animales pequeños que corren por el suelo. 27 dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. 28 dice: y luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Era una instrucción muy clara, y el plan original de Dios al crear al hombre, al que de repente agarró y dijo: voy a poner a estos aquí en este territorio, y su plan era que nosotros gobernáramos y reináramos y mandáramos sobre todas las cosas en la tierra. Aquí no habla de automóviles, casas y todo, porque no existía nada de eso. ¿Qué existía de la creación? Animales, naturaleza, el cielo, la tierra, el mar. Todo eso se puso a disposición del hombre. Ya después nosotros fuimos inventándonos mil cosas y se empezaron a crear, que si una cosa, que si creación del hombre. Entonces, si lo que Dios creó se puso bajo la autoridad del hombre, ¿cuánto más todo aquello que es creado por el hombre debe estar bajo la autoridad del hombre? ¿No? Y no nunca una cosa, un trabajo, una carrera, lo ponemos a veces arriba. El dinero, ¿no? De repente nosotros nos movemos por dinero y el dinero y conseguir dinero y que nos falta dinero y hay que generar más dinero. Y el dinero es una cosa creada por el hombre y a veces estamos sometidos nosotros bajo la autoridad del dinero. Y aquí dice que el propósito de Dios para el hombre es que ¿qué? Que todas las cosas, sin excepción, leíamos en Hebreos, es bajo la autoridad del hombre. Porque el plan original de Dios para nosotros es que gobernemos y que reinemos sobre esta tierra. Sin embargo, la dinámica del mundo nos lleva a que eso es lo que menos practicamos, ¿no? De repente nos movemos sometidos a todo, sometidos a un trabajo, sometidos a todas las cosas humanas, al tiempo, a todo lo humano, sometidos, y nos movemos sobre el sometimiento de las cosas, cuando aquí dice que nosotros estamos puestos para gobernar, para reinar y puestos sobre todas las cosas. Y Jesús y Dios y el Espíritu Santo planearon
el mandar a Jesús, hombre, para que nosotros recuperemos ese propósito original. El propósito original. Entonces, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, las cosas tienen que cambiar. Las cosas tienen que cambiar en tu dinámica. No podemos seguir siendo los mismos humanos, conduciéndonos igualmente como antes de recibir a Jesús. Porque cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, estoy aceptando que Él vino y murió por mí y nació, y acepto el plan completito de Dios. Yo acepto el plan completo de Dios de venir a rescatar la relación de yo con Dios y a recuperar mi propósito original del por qué fui puesto en la tierra, que es reinar, gobernar y sojuzgar sobre todas las cosas, dice que sin excepción. Todas las cosas sometidas a eso. Ahora, no por saber esto, yo me voy a conducir físicamente en una posición de altanero o de salir aquí como viendo a todos así menos y decir, pues yo soy el rey de reyes, no rey de reyes, pero soy puesto por Dios para reinar, así es que todos aquí son, si son mis súbditos. Y no se trata de que tomes esa actitud en lo físico, pero en lo espiritual, sí. En lo espiritual, sí. Tú debes salir de aquí sometiendo toda cosa. Que si te preocupa el dinero, que sometido. Que si te preocupa, que si la situación, sometido, porque todo eso es menor. Que tú, que fuiste creación de Dios, hecho para reinar y gobernar sobre todas esas cosas. Y cualquier cosa que empiece a crecer más en tu vida, pensamientos que empiecen a llegar a ti, decir, es que esto es más, esto te preocupa, esto debes de atenderlo, esto. Todo eso abajo, sometido, porque nosotros venimos a reinar y a gobernar sobre todas estas cosas. Y así es como debemos de empezar a conducirnos, no en lo físico con prepotencia y con altanería para los demás, sino en lo espiritual con autoridad, poniendo los pies sobre aquello que a veces le damos la autoridad que nosotros debemos de tomar. Y luego andan gobernando otras cosas que no deben de ser lo que debe de gobernar. Entonces, para ir concluyendo, estamos en el verso ¿qué? 29. Dice, entonces Dios les dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda la planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. 31. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno, y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el sexto día. Entonces el plan original de Dios para el hombre es que tengamos dominio, gobierno y reino sobre la tierra, pero perdimos ese destino debido a la desobediencia original del hombre. Y es desde ahí donde se activa el plan de Dios llamado Jesús hombre. Desde el momento en que se perdió este objetivo, porque si Adán no se hubiera alborotado y Eva tampoco y hubieran sido obedientes, pues hubiera seguido todo el plan original de Dios. Pero incluso esto de que Adán se iba a equivocar y iba a desobedecer, tampoco era desconocimiento de Dios. Dios ya sabía que su creación iba a desobedecer. Y ya sabía, lo único que pasó es que se activó el plan Jesús hombre cuando era tiempo, ¿no? Llegó el tiempo. O sea, yo me imagino a Dios diciendo, ya fallaron, ¿no? O sea, a lo mejor Dios dijo, voy a ponerlos y a ver cuánto dura el experimento de Adán aquí en la tierra para que no fallen, cuánto duran en obediencia. Y pues no sé, duró un día, un día y medio. O sea, les picó rapidísimo la curiosidad, la naturaleza humana. Y Dios es de conocimiento de todo eso. Tan es de conocimiento que ya tenía pensado venir a la tierra a través de ¿quién? De Jesús. Y entonces solamente activó
el plan Jesús hombre. Fíjense, nada más voy a cerrar ahí con un tema. Los judíos, por ejemplo, no creen en Jesús porque no han logrado entender este plan perfecto de Dios para restaurar el plan original de Dios por medio de que ellos no creen que el mismo Dios, el creador de todo, del universo y todo, tomara la decisión de hacerse hombre. Porque cuando Dios tomó esta decisión de hacerse hombre, ¿qué estaba eligiendo? Ser limitado. Siendo Él todopoderoso, el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, cuando eligió ser hombre a través de Jesús, eligió decir, me voy a limitar, porque me voy a hacer hombre. Y el hombre es limitado a comparación de Dios. Entonces cuando Él dice, voy a hacerme Jesús hecho carne, voy a materializarme en algo limitado de lo que yo verdaderamente soy. Y de repente para los judíos es complejo entender que Dios tomó esta decisión y que eligió en Jesús venir a la tierra para restaurar lo que habíamos nosotros dejado. Habíamos decidido no hacer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad nuestra. Cuando Adán tomó esa decisión de tomar del fruto que estaba prohibido en el huerto, lo que estaba diciendo era, sí está bien Dios, tu voluntad, qué bonita, pero yo tengo voluntad propia y elijo hacer mi voluntad. Y Adán eligió hacer su voluntad, no la de Dios. Nosotros como hijos de Dios y en búsqueda de restaurar nuestra comunión con Dios, nuestra mayor decisión es no hacer nuestra voluntad propia, sino que nuestra voluntad sea hacer la voluntad de Dios. Y es el reto más complejo, porque el decir renuncia a todo lo que tú planeas, quieres, en lo humano, buscas, te imaginas, tus sueños, tus anhelos, por lo que tú te levantas todas las mañanas a trabajar, por lo que tú impulsas a tu familia a decir, renuncia a eso, porque esa es tu voluntad. Y que tu voluntad se transforme a decir, todo eso lo cambio por hacer tu voluntad. No es una decisión humanamente fácil. Todos aquí lo sabemos porque todos nos enfrentamos todos los días a esa decisión, a decir, ¿de veras dejo todo esto por servirte a ti, por hacer tu voluntad? Entonces, no hemos terminado de ver esta parte porque hay una parte interesante sobre 7 características de Jesús que forman parte del plan maestro de Dios, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Sin embargo, es importante que nos vayamos con esta reflexión. Saber que Jesús era plan original de Dios para restaurar la relación entre nosotros y Dios. Saber que el plan que Dios tenía para nosotros como sus hijos era que viniéramos a reinar y a gobernar sobre la tierra. Y que al mandar a Jesús nos está diciendo el mensaje, puedes volverlo a hacer. Cuando tú recibes a Jesús, tienes otra vez las posibilidades que tuvo Adán cuando fue creado. Porque Jesús vino a cumplir esa misión. Jesús vino a ser ese elemento, Jesús vino a traernos la salvación para que nosotros ya no viviéramos en la condición de pecado que tuvo Adán, sino restablecer el plan original de Dios para el hombre. Entonces, por eso decimos que cuando tú recibes a Jesús, las condiciones de tu vida tienen que cambiar, porque tú entonces empiezas a reinar, a gobernar y a tener dominio sobre cualquier cosa en esta tierra. Y los resultados físicos y materiales se van a dar, no te preocupes por eso.
pero en lo espiritual tú tienes que empezar a tomar autoridad y dar pasos de autoridad como Jesús, como Dios lo planeó para nosotros desde el inicio.